Bueno, buenas noches en España, buenas tardes en Ecuador. Estamos aquí las personas involucradas en la entrevista. Por una parte, el entrevistado es Joaquín Alvado, arquitecto, doctor, docente de la Universidad de Alicante, ¿no? Y por Ecuador está Rodrigo Merino, que es arquitecto y profesor de diseño arquitectónico, que actualmente es el director de carrera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Sí, un poco el objetivo de esta entrevista es para el inicio de actividades previstas en la Facultad de Arquitectura que se inicia el próximo lunes. Nosotros todavía no tenemos ninguna experiencia al respecto, simplemente lo que hemos oído y tal, y para nosotros, Joaquín, es de vital importancia, pues, saber las experiencias, aunque somos dos mundos distintos, dos realidades muy diferentes, ¿no? Y por eso entonces hablamos con la decana y le pareció importante pues hacer estas entrevistas a profesores de universidades de cierto nivel para que nos cuenten un poco cómo se desenvolvió esto. Sobre todo el tema que vamos a tratar ahora es respecto al diseño arquitectónico, porque los dos profesores son de diseño arquitectónico. Rodrigo Merino es profesor de diseño arquitectónico y tú también. Entonces, pues ahí tienen muchas cosas que compartir. Y como dije, las dos realidades son distintas, sí, pero es importante conocer la opinión, ¿no? De lo que pasa en otras universidades, al otro lado del charco, y compartir, ¿no? Eso es muy interesante. Joaquín me comentó que tuvo una experiencia maravillosa respecto a esto, y espero que nos cuentes un poquito para que nos puedas de alguna manera decir qué es lo que pasó en tu gran experiencia que tuviste, que me pareció súper interesante y que Rodrigo no la conoce y debe conocerlo. Entonces, bueno, doy paso a la conferencia y ahora les he presentado a los dos. Y entonces, pues primero, si quieres, Joaquín, decir alguna cosita y después, pues, Rodrigo ya comienza la entrevista. Muchas gracias por estar aquí y por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias a los dos. El micrófono creo que está apagado, Joaquín. Sí, Eso. pues agradeceros y qué tal, Rodrigo, ¿cómo estás? A Carlos ¿Cómo ya lo está? conocía y encantado de estar con vosotros, o sea, encantado. Espero que todo esté bien por allá. Sí, sí. Bueno, Joaquín, mucho gusto conocerte. Muchas gracias por la entrevista. Carlos, también gracias por haber organizado esta entrevista que creo que nos va a servir mucho a nuestra facultad. Va a ser nuestra, así como en todo el mundo, esta primera experiencia a través de lo virtual y otras formas de aproximarse a la arquitectura, en la docencia especialmente. Bueno, aquí yo tenía alguna serie de preguntas que tal vez tú me puedas solventar, Joaquín, Sí. que nos comentes un poco tu experiencia también en la Universidad de Alicante. O sea, primero saber cómo es la enseñanza de diseño arquitectónico, o sea, en tu experiencia, cómo se enseña. Nosotros tenemos aquí una forma, pero cómo se enseña ustedes sin tomar en cuenta la pandemia, sino anteriormente, o sea, de una manera normal. Bueno, deciros, nuestra universidad es una universidad que no hace mucho que se inició, hace 20 años, entonces partimos de un catedrático y de unos profesores jóvenes y decidimos ceder al alumnado el protagonismo. Entonces, desde entonces se ha ido desarrollando un tipo de enseñanza donde compartimos con el alumnado sus inquietudes y a la vez los resultados que ellos producen. Esto nos ha llevado a desarrollar un fin de carrera que el profesorado no propone. No sé si habrá muchas universidades en este sentido, pero siempre aquí es el alumno el que propone, ¿no? Esta cesión de responsabilidades y compartir estas responsabilidades. Entonces, en esta experiencia que ya llevamos 20 años ha sido muy productiva porque se han obtenido resultados que entenderéis que han ido cambiando a lo largo de los años porque la experiencia, el tipo de alumnado, las capacidades de este alumnado han ido cambiando a lo largo de todas estas etapas y ha sido una experiencia para nosotros brutal, ¿no? Porque nos ha permitido cambiar, adaptarnos, aprender, compartir y bueno, los resultados de los fin de carrera sorprendernos, que todavía nos siguen sorprendiendo. Claro, y este hecho de que el alumno proponga el fin de carrera, que es algo, claro, en algunas universidades, claro, no muchas se da como tú mencionas, sientes que el alumno está más motivado, se siente como más metido en su propio proyecto, porque claro, es como su ideal Sobre, proponer. sobre todo nos ha permitido entender el cambio. Ha habido, Ujú. no sé vosotros, pero aquí en España, en Europa, ha habido un cambio radical. Ha habido un cambio Claro. radical, el empezar a poder compartir la participación de la ciudadanía,
el hecho de compartir con la sociedad, el hecho de proyectar las cosas. Ha habido un cambio, la sostenibilidad, el cambio climático, bueno, ahora la pandemia, o sea, hemos tenido que ir adaptándonos a todo este tipo de cosas desde el punto de vista de compartir, que es nuestro, como la base de... Entonces, entenderéis que de 20 años acá ha ido cambiando, hay muchos proyectos ahora relativos al cambio climático, mucha gente preocupada por la participación ciudadana, por la relación de la sociedad en el desarrollo de los proyectos. Ha habido, ahora con el tema de la pandemia, ya os contaré que han surgido proyectos relativos a esta situación, o sea, es estar y participar de todas estas inquietudes que al final son las que proyectan el desarrollo futuro de este alumnado, que al principio siempre ha sido proyecto fin de carrera y nosotros cuando empezamos lo llamábamos proyecto de inicio de carrera, ¿no? Entonces, estas derivas individuales, esta manera de pensar, se han convertido en muchas de las realidades profesionales de este alumnado que hoy en día es necesario. O sea, yo antes le decía, esto es una opción, pero desde luego hoy en día aquí en Europa, en España, es una realidad. O sea, no puedes terminar la carrera sin pensar cómo vas a desarrollar tu profesión. Claro, eso es fundamental. Y ahora, bueno, justo hablando de cambios, creo que es pertinente esta pregunta de lo que nos mencionaba Carlos. Eh, ¿Cómo pasar a lo virtual? Ustedes ya tienen una experiencia, nos comentaba Carlos. ¿Cómo ha sido en su universidad, en su caso? Bueno, yo se lo decía el otro día a Carlos, para nosotros ha sido una experiencia vital, porque estoy dando clase en el área internacional, entonces tenemos alumnos de todo el mundo, de 20 nacionalidades distintas, gente de Corea, de México, de Alemania, italianas, francesas, o sea, hay un amplio abanico de trabajo y que nos ha pillado a todos el día. Aquí hay un día clave que es el 8M, que es cuando comienza todo el tema de la pandemia. Nos pilla a todos en Madrid haciendo un taller internacional con una universidad de Dubái y una universidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que volviendo de ese taller internacional nos encontramos con que empezaban a cerrarse los aeropuertos, no se podía volver a la universidad, muchos del alumnado se quedó confinado en España sin poder volver. Hay otra gente que volvió, pues gente de Corea que tuvo la oportunidad de volver rápido. El chico mexicano tardó en regresar, pero sin embargo los alemanes pudieron regresar, las italianas estuvieron mes y medio aquí en España aisladas, ¿no? Entonces, aparte de una experiencia vital, fue un compartir una situación que nos ha permitido pensar de otra manera el desarrollo de proyectos. Hay algunos que verdaderamente nos ha fascinado la situación de que solo han podido ser producidos mediante la enseñanza online. Ujú. ¿Y cómo ha sido la respuesta en general, o sea, de alumnos, también de lo que tú conoces, ¿no? Tal vez hasta en otras materias, de alumnos y Pues profesores? claro, es que nos ha ido permitiendo también, que es algo que se lo conté a Carlos, el hecho de que de manera natural y sencilla pudiéramos compartir los resultados de los alumnos con 25 profesores de 25 universidades distintas, ¿no? El jury final fue Ujú. súper emocionante porque simplemente le pedimos al alumnado qué profesor de tu universidad te interesaría que estuviera en el jury, pero sin conocerlo. Ujú. Nos enviaron el nombre de profesoras y profesores, nosotros nos pusimos en contacto con ellos y el jury final fueron 40 alumnos y 25 profesores extranjeros, más los de la Universidad de Alicante. Fue una cosa verdaderamente emocionante porque descubres las posibilidades. No solo es algo que traba, sino que es algo que nos ha permitido experimentar y vamos a seguir haciéndolo, porque aquí en España ya nos están diciendo la semipresencialidad del primer cuatrimestre, pero nosotros internacionalmente hemos optado por darle continuidad a la enseñanza online y vamos a partir de talleres con estas, el primer cuatrimestre, vamos a partir de talleres con 6 universidades y vamos a trabajar online con el alumnado de estas 6 universidades y con el de la Universidad de Alicante. Vamos a continuar con esta experiencia que ha sido
verdaderamente muy interesante, muy Claro, interesante. bueno, y se abre bastante el mundo también y estas Sí, posibilidades. sí. Y justo en relación a eso, ¿cómo han sido las presentaciones? O sea, porque la presentación clásica, digamos, de arquitectura, es que están las láminas colgadas, tal vez una maqueta, pero ahora, en manera virtual, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo han hecho ustedes? Pues, ¿Cómo es su experiencia? pues mucho más fácil por la idea de compartir. O sea, Ujú, hay algo que siempre las presentaciones eran compartidas presencialmente mediante láminas o ujú. exposiciones, o Pues sí. aquí la idea de compartir pantalla nos ha abierto mundo, porque ya te digo que hay proyectos esencialmente hechos online. Significa que no solo ellos compartían la pantalla, sino que hay proyectos en los que ellos consultaban con amigos de todo el mundo y entonces nos presentaban un proyecto que era desarrollado entre 4 alumnos de distintas procedencias, pero en el que involucraban a 30 alumnos del mundo, Ujú. ¿sabes? De tal manera que era una multiventana que iba abriéndonos a diversos mundos, y eso solo se ha podido producir online. Entonces hay un tipo de modelo de trabajo que nos gustaría seguir explorando porque produce otro tipo de conocimiento y creo que es muy importante. Y perdona que diga esto, pero luego nos ha permitido, por ejemplo, estábamos trabajando sobre una presentación, nos interesaba que fuera una presentación en el que contaran una narrativa, y la Ujú. presentación final fue en cómic. Entonces pudimos, mediante sencillas conferencias, que gente que estuviera trabajando en el mundo acerca de este tema pudieran darse 20-25 minutos y nos explicaran su experiencia trabajando en el mundo del cómic. Eso está Parece que hubo Sí, algún... ahora Sí, os ya. oigo, sí, perdona. Y bueno, en relación a esta experiencia, ¿cómo crees que esto va a modificar la forma también ya de trabajar en las oficinas, en los despachos de arquitectura? ¿Crees que se va a generar una modificación a futuro, o sea, con esta nueva dinámica que ha Hombre, generado la pandemia? para mí es evidente porque Ujú, yo también tengo un despacho de arquitectura, ujú, entonces el propio trabajo lo hemos desarrollado online, hemos contactado con clientes online, hemos generado... La verdad es que hay algo, primero, que de verdad es la intimidad. O sea, yo estoy hablando ahora con vosotros, que ujú. estáis en vuestras habitaciones, y genera un tipo de intimidad que presencialmente es imposible. Es imposible. A Carlos, he coincidido con él algunas veces en la Universidad de Alicante, pero esta vinculación directa es imposible. Es imposible, Rodrigo, Ujú. posiblemente que tengamos la capacidad de vernos Claro. en los próximos años. Entonces genera, si tú me interesas y sabes algo que me quieres contar, lo podemos hacer. Antes no. Antes Claro. yo tenía que contactarte. Ahora te puedo decir, por ejemplo, oye, el próximo Yuri, Rodrigo, ¿quieres participar con nosotros? Y tú puedes decir, perfecto, solo te tendrás que levantar antes o después. Claro, El, claro, es que era emocionante. El chico de México tenía que madrugar a las 3 de la mañana. El chico de Seúl era de noche allí, había dos chicas australianas que estaba atardeciendo, entonces era un momento también íntimo, era ujú. una cosa. De la otra manera, no existe esta relación. Claro, no es Entonces, permitir esta relación, tanto docente como profesional también, se nos abre un mundo que estaba ahí y que siempre hemos estado, ¿no? ¿Sabes? No, vamos, nuestra idea es seguir aprovechándolo, seguir aprovechándolo. claro. Y como este tipo de oportunidades, ¿qué otras oportunidades crees que pueden aparecer con la pandemia? Porque, bueno, si bien es cierto, la contracción de la economía va a generar que en muchas cuestiones de la arquitectura ya no se hagan, pero yo creo que pueden aparecer otras oportunidades. ¿Tú cuáles crees que puedan ser? Bueno, para nosotros Mm, es claro, porque el año que viene vamos a trabajar ahí. Hay un estudio que se llama Más Estudio de Harvard, ujú, que precisamente está trabajando con el tema de la pandemia, además con un tema súper interesante que es el Open, ¿no? Ellos han abierto, estuvieron trabajando con el ébola y ahora han desarrollado ellos
cuelgan su trabajo para que la gente lo pueda aprovechar. Pues nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos para poder desarrollar en el primer cuatrimestre un trabajo que ellos van a iniciar, ¿no? Con el tema de la pandemia. O sea, una de las cosas que nos permite nuestra universidad no es solo que el alumno, sino nosotros aprovechar las circunstancias actuales. Eso por un lado, y luego por el otro, como te comentaba, vamos a trabajar con 6 universidades para, al final, hay un proyecto europeo que queremos presentar para el desarrollo de docencia de proyectos arquitectónicos online, que ese se presenta en febrero. Entonces, el resultado del taller, que nosotros aportaremos el tema de la pandemia y las otras 5 universidades aportarán sus temas, intentamos en el mes de febrero presentarlo como un proyecto europeo para la investigación de la docencia online, que si ha venido es para quedarse. Sí, claro. Justo hablando de Harvard, yo leí el otro día un artículo de Elizabeth Diller que hablaba que la, las necesidades de los clientes se van a modificar. O sea, la forma de solicitar a los arquitectos también se va a modificar. ¿Tú crees que eso sea coyuntural o justo como tú dices, viene para quedarse esta misma forma en la academia y también de la solicitud de los clientes hacia los arquitectos? O sea, mi sensación es que hemos tardado, ¿no? Porque Ujú, hay un conocimiento compartido que tiene una facilidad de comunicación y hemos tardado, porque antes tenías que llamar a alguien, tenía que aparecer, cuando en ujú. realidad lo teníamos directos de tú a tú, ¿no? Entonces, vamos, nosotros hemos entendido aquí que si viene es para quedarse y para cambiar las cosas. Entonces vamos a ver en este punto, o sea, ya te digo que nosotros vamos a seguir investigando en ello, a ver hasta dónde se produce ese cambio. Y lo bueno es que no lo vamos a hacer desde una universidad local en el sureste de España, sino que lo vamos a proponer con 6 universidades y con estudios como el de Harvard, donde vamos a ver hasta dónde llega este conocimiento y, sobre todo, qué va a cambiar en el proceso de diseño. Y hablando un poco de la ciudad, ¿qué papel crees que en un futuro tendremos los arquitectos? Porque si bien es cierto, ahora por el distanciamiento social y bueno, todo lo que se está pidiendo por la pandemia, se están modificando ciertas estructuras hasta en movilidad. ¿Qué papel crees que tendremos de ahora en adelante los arquitectos en la ciudad? Pues ha habido algo, no sé si os ha pasado a vosotros, a nosotros nos ha pasado que de repente el 8 de marzo fue fin de semana, el lunes nos tuvimos que confinar. Entonces se Claro. pusieron en marcha todos los mecanismos sanitarios, toda la gente que podía trabajar en investigación en determinados, y nos encontramos que los arquitectos nos quedamos paralizados. O sea, para mí fue algo brutal, ¿no? De repente, entonces todo eran conversaciones como las que estamos teniendo nosotros entre grupos de gente diciendo, pero ¿cómo no podemos actuar directamente sobre esto? Hay un modelo de trabajo que al final hace que las cosas lleven un proceso y no sabemos reaccionar rápido. Ahí tenemos que cambiar urgentemente, porque al final siempre tomamos las decisiones tarde. Es Sí. como porque nuestros procesos siempre es el barco hasta que para, lleva un proceso de... Y el modelo tiene que cambiar. Tenemos que ser ágiles, tomar decisiones urgentes. Nos ha pasado con el cambio climático, hemos empezado a hablar de temas de cambio climático cuando estábamos ya pasados de vueltas. O sea, hemos hecho arquitectura anticambio climático y no hemos tenido la oportunidad. Y, bueno, ahora hablamos de cambio climático los arquitectos, pero es que, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Entonces, esto con el tema de la pandemia, vamos, yo no sé cómo sentís vosotros, pero el sentimiento ha sido de pero, es que no podemos hacer nada. Entonces, o sea, no nos puede volver a pasar eso, es algo claro. O sea, tenemos que tener capacidad de reacción, no individual, sino como grupo, como universidad, como docentes. Tenemos que ser los primeros de la fila y no sentarnos a esperar a ver qué va a pasar o hablar de ello de una manera, no, deberíamos, no, 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 no. Tenemos que ser los primeros en salir al ruedo.
Claro, aquí también nos ha pasado eso, creo que nos quedamos en qué podemos aportar nosotros, la profesión, cuando hablamos con los profesores también es lo mismo. ¿Cuál es el papel? Claro, estas preguntas que te decía son algunas que nos surgen a nosotros también acá, o sea, Mm. que- ¿cuál papel cumplimos ahora como arquitectos? Claro, aquí, bueno, los médicos obviamente como el fundamental papel, investigadores, pero nosotros nos quedamos a veces como un poco relegados, inclusive en cómo podemos aportar, nosotros decíamos como universidad aquí. Claro, por eso ha sido nosotros cuando yo lo leí en un artículo de un periódico que en Harvard lo que habían hecho es compartir sus experiencias y ponerlas online para que la gente, todo con el ébola, ¿no? Entonces, Ajá. debemos producir un nuevo ritual de trabajo y de proyectación que no dependa de, de por lo menos debemos estar y debemos compartir y debemos que tanto el compartir, de repente un estudio que abra sus proyectos para que se los copien, parece, yo cuando lo leí digo, pero ¿en qué estamos pensando? ¿No? O sea, si esto es, esto es de cabeza, vamos, si sé algo, compártelo, no, ni tal, esto es mi firma, no, no, entonces ahí yo creo que eso, si seguimos trabajando online, nos va a permitir este tipo de nuevos conocimientos o de, no lo sé, por lo menos tengo un interés muy fuerte en ver qué pasa porque no puedo estar otra vez, o sea, no podemos estar otra vez estancados en la espera, ¿no? En la espera y ver a la gente cómo ha reaccionado ha sido muy duro. Eh, en relación a, bueno, para un poco un tema que también como para saber un poco más de ti, en relación a lo, primero a lo académico, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque, bueno, he visto que has trabajado no solo en Alicante, sino en otras partes. ¿Cómo ha sido la Mm. experiencia, o sea, de moverse de un lugar de España en relación a otros países en Europa mismo? ¿Cuál es tu apreciación de los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia de las dinámicas entre profesor y estudiante? Si nos puedes contar un Bueno, poco de eso. sí, hay, sobre todo ahora, la experiencia directa en estos últimos años es porque la docencia se compagina con diversos backgrounds, ¿no? De repente te viene gente de Corea, gente de México, gente de, ¿no? Y cuando sales a sus países, pues te das cuenta de, al final te das cuenta de que el background, o sea, el background es muy importante, o sea, el tener conocimientos técnicos, ¿no? De gente determinada. Lo que pasa es que el cambio para mí entendible, o sea, que ha pasado en España, ha pasado en Europa, no, Ujú. supongo que estará pasando, es que tenemos que tomar decisiones nosotros, o sea, no terminar y esperar que alguien tome decisiones por nosotros. Preparar a un alumno para eso, una alumna, es muy complicado porque antes esas decisiones eran tomadas por alguien, te contrataban. Hoy en día esta necesidad de encontrar tu propio camino genera otro tipo de conocimientos que a lo mejor en determinadas universidades todavía no es necesario, pero empieza a serlo. En otras es absolutamente necesario. Eso te das cuenta en el background del alumnado y en su futuro, ¿no? En cómo ellos prevén ese futuro de desarrollo profesional. Para mí hay que aprender a pensar desde ya. Y bueno, para finalizar, una última pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia, la relación de lo profesional justo en tu despacho con la docencia? O sea, ¿cómo esto alimenta el hecho de la vida profesional a la propia docencia, justamente en la materia de proyectos, que es la que Vale, estamos interesados? o sea, para mí lo que está claro es que una cosa tiene relación con la otra. O sea, al Ujú. final nosotros nos movemos en un tipo de mundo súper cambiante, o sea, muy cambiante. El hecho de no participar del cambio ya eh, a mí personalmente siempre me ha parecido poco ético no participar de este cambio porque Ujú. tienes que hablar de lo que tienes que hablar, o sea, no de lo que otra gente está hablando. Tienes que hablar de esa problemática, de esas situaciones y enfrentarte a ella y relacionarte con ella. Entonces, siempre desde el punto de vista profesional. En el punto de vista académico siempre hay que dejar hablar. O sea, eso es como parte de nuestro discurso, intentar encontrar narrativas a partir de decisiones personales del alumnado. Entonces, hay
no encontrar narrativas a partir de tu propio discurso, ¿no? Claro. Hay esta relación entre lo profesional y lo académico que para mí es clave. Primero, no puedes estar si no demandas, ¿no? Si no buscas en el mundo profesional las respuestas. Y segundo, no puedes enseñar porque nuestras respuestas son totalmente distintas, y eso lo he ido comprobando a lo largo de los años, y totalmente cambiantes con respecto a la gente que va entrando. Entonces, sigo apostando por esa enseñanza en la que al final el alumno tome sus propias decisiones, sus propias responsabilidades, e intentemos como fortalecer ese camino y encontrar con ellos una manera de aplicar estos resultados en lo profesional. Bueno, Joaquín, te agradezco mucho de parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central el hecho de habernos dado tu tiempo, darte este tiempo para explicarnos tus experiencias, para haber conversado, que justo como tú mencionas, ahora se puede dar la oportunidad de esto, gracias a esto que nos pasó, esta pandemia nos ha abierto otros campos. Ojalá que en un futuro podamos colaborar Pues entre yo universidades. ya lo hablé Podemos con colaborar. Carlos, o sea que estamos totalmente dispuestos, porque si estáis interesados y Claro. estamos hablando de esto, pues hay que seguir hablando, porque hay que encontrar el camino para que esto produzca un conocimiento compartido. Claro, eso sí. Bueno, Y, Sí, muchas yo, gracias, Joaquín. y yo agradeceroslo, porque lo primero, que me gusta aprender y me gusta participar. Sí, yo quisiera decir que, bueno, ha sido muy positivo, Joaquín, entrevistarte y que Rodrigo también pues, nos apoye con la entrevista. Me parece muy interesante y es una envidia sana de ver la movilidad internacional que tienen ustedes en la Universidad de Alicante. Es impresionante. Yo cuando estuve ahí, pues lo pude comprobar y tal. Pero a nosotros lo que nos hace falta justamente ahora es roce internacional a nuestra Facultad de Arquitectura, y ojalá haya una situación que se pueda dar con nosotros, aunque sea una pequeña participación en todo lo que tú haces, Joaquín. Me parecía muy interesante. Yo conozco tu trayectoria profesional, tanto en tu despacho, porque he estado en tu despacho, y también en tu facultad. Entonces, si pudieras alguna vez abrir algo para nosotros, pues te agradecería mucho, y que haya una participación de algún profesor de aquí de la Facultad de Arquitectura, algún alumno. Y me imagino también, quería preguntarte algo, si el idioma con el que se comunican es el inglés, o sea que manejarse de un inglés bastante. Pues sí, hay algo aquí chocante, pero estamos ahora el Brexit, no sé si lo conocéis, que de repente el mundo Erasmus hablábamos en inglés, y ahora de repente el Brexit, que no sé lo que va a pasar. Desde luego el idioma es con el que te comunicas, o sea, mi inglés es una barbaridad de malo, pero la comunicación para mí es clave. Entonces, y agradeceros a vosotros, y que en este caso, si a mí me interesa explorar, os necesitamos. O sea, no es que nosotros podamos aportar, sino todo lo contrario, o sea, que os necesitamos, y de verdad que espero, o sea, y deseo que este contacto no sea para oírme hablar, sino para poder colaborar. Claro. Claro. Sí, y la última cosita, la decana Marisa Balcázar te manda un saludo, aunque no te conoce, y te agradece mucho. Ella quiso estar presente, pero tiene muchas ocupaciones ahora con el inicio de clases, y te manda muchos saludos y te agradece directamente por haberte dejado entrevistar. Pues Sí, ¿no? De verdad que a ella y a vosotros por sí. hacerme partícipe. Vale, muchísimas gracias. Esto lo vas a ver en el YouTube, lo vamos a colgar en YouTube, y ya te pasaré el link para que tú puedas ver la entrevista. Muchísimas gracias, y también a Rodrigo, ¿no? Por esto, No, no, por Pues gracias esta a entrevista. ustedes. espero que nos sigamos viendo. Sí, Un sí. abrazo. Un abrazo, hasta luego. Creo que Venga, sí. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. a Adiós. vosotros. Adiós.